Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Mayra por acompañarnos, por habernos embrujado con este tema y le dejo la palabra a Carolina que va, como siempre, a coordinar estos encuentros. Bueno, Carlos, gracias. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el espacio de literatura espiritual de la Edad Media del Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín, y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Mayra Gross. Mayra es graduada del Profesorado de Educación Superior en Filosofía de la Universidad Nacional del General Sarmiento. Es estudiante avanzada de la carrera de posgrado de la especialización en Filosofía Política de la misma universidad, y estudiante de doctorado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Su investigación se centra con el estudio de los principios filosóficos que sustentan el proceso de la cacería de brujas en el siglo XVI, desde Italia hasta Escocia, particularmente en los juicios de Nord Berwick de 1590. Mayra va a hacer una presentación en dos encuentros. Hoy tenemos la primera y la segunda va a ser después del receso invernal, en agosto, porque bueno, ha hecho un esfuerzo muy grande porque tendría que estar dando clases en la facultad ahora, y ha hecho un esfuerzo para coordinarse para poder acompañarnos en el horario que tenemos acá en el LEP. Así que bueno, te escuchamos, Mayra, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Le comentaba tanto a Caro como a Carlos como a Marina hace un rato que me parece fundamental, importantísimo en términos filosóficos, académicos, que estemos hoy aquí reunidos y reunidas para tratar un tema que es tan, bueno, ¿no? Tan controversial por momentos, tan poco estudiado también, y que me parece que también es fundamental empezar a abrir estos espacios, sobre todo porque hablar de un tema como la brujería en el ámbito académico responde no solo a un interés personal, sino también a una lucha colectiva, ¿no? De poder traer a colación a ciertas, no solo pensadoras, sino también mujeres que han sufrido distintos procesos de violencia, como ha sido la cacería de brujas específicamente, y que me parece en este sentido importantísimo, al menos que abramos el debate en estos ámbitos sobre estos procesos que de nuevo han sido estudiados históricamente, pero desde obviamente perspectivas que hoy en día están cambiando, y filosóficamente aún menos, ¿no? Entonces, dicho esto, yo quisiera compartir pantalla, no sé si puedo ya, Caro, si ya estoy habilitada. Sí, adelante. Sí, ¿Sí? adelante. Sería acá. ¿Se ve bien? Todavía no, ahora sí. Pero Ahora si sí. abrís presentación se va a ver mejor. ¿Sí? A ver, sí, hacemos. ¿Viste arriba cuando dice presentación con diapositivas? Sí, acá estoy. A ver si me permite. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Espera un segundo que tarda en... El cable es largo, ¿viste? Tiene que unir a todos. Es verdad. No, todavía no lo vemos. No sé los demás, yo no lo veo. Veo, pero no está en modo presentación. ¿Viste? Arriba dice Sí, presentación. yo estoy con eso. Ya abrí la presentación. A mí se me abrió, pero no sé si ustedes lo pueden ver. No. Todavía no. Salí y volví. A ver. No. No. Tarda, ¿viste? A veces. Voy a intentar. No te da problema. Ahí lo volví a colocar. No sé si se ve. No. ¿Cómo ves vos, Carolina? No, sigue estando igual, no se modifica. A ver. Ahí vamos. Ahí. Bueno, como dice el título, hoy vamos a charlar un poquito sobre, en realidad, el objetivo en sí mismo de este ciclo de charlas se va a ver mejor expuesto ya en la segunda charla, en nuestro segundo encuentro. Por ahora, en este primer encuentro, voy a intentar hacer una introducción a los conceptos y a estos temas,
para que empiece a quedar un poco más claro el pensamiento de este rey, filósofo, podríamos decirle, que es James I de Inglaterra y Sexto de Escocia. Su nombre es mucho más largo, pero bueno, en el título quedaba mucho más acorde de esta manera. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco sobre, bueno, algunas reflexiones filosóficas que yo estuve haciendo en torno a la construcción de la Kraftfolk, que lo voy anunciando desde ya, significa bruja, en el tratado Daemonology de James I de Inglaterra, o Demonology en el caso de su traducción al inglés. Acá tenemos la presentación del PowerPoint. ¿Ustedes van viendo que se mueve la diapositiva? Todavía no. No. Entonces lo vamos a hacer distinto. Ahí está, ahí sí, dale. Ahora sí, ahora se movió. Sí, sí. Perfecto. Ustedes lo siguen viendo pequeño, digamos. Sí. Sí, pero se ve bien, no te preocupes porque se puede seguir perfectamente. Bueno, bien entonces. Bueno, lo que tenemos que tener presente a la hora de empezar a involucrarnos, vamos a decirle, con estos temas, son algunos antecedentes propios del siglo XV, específicamente del periodo renacentista, podríamos decirle, que son relevantes para poder comprender justamente el tratamiento filosófico que realiza James I de Inglaterra sobre la brujería, que es sobre lo que me gustaría empezar a hablar por ahora y luego iremos avanzando. ¿Qué es lo que me parece importante que tengamos en cuenta en principio? Bueno, justamente que la filosofía del siglo XV, la cual es heredera de sabidurías tanto cristianas como paganas, abonó de alguna manera el terreno para que empezaran a surgir debates dentro de lo que es el ámbito del pensamiento, de la filosofía, relacionado a conceptos propios del paganismo que empiezan a involucrar disciplinas como la brujería, la astrología y la demonología, entre otras. Esto es súper importante porque si bien aún estoy en el rastreo de la biblioteca de James, sí tenemos que tener presente que directa o indirectamente ha leído la filosofía del Renacimiento, la cual, como decía recién, ha traído a colación, ha recuperado, ha reivindicado un montón de sabidurías antiguas, según las cuales se trabaja profundamente la noción de la magia y de la brujería. Después vamos a ver la distinción entre estos conceptos, que le han servido a James como fundamentos filosóficos para poder presentar su propia perspectiva sobre la brujería, ¿verdad? Y sobre específicamente el concepto de magia, que a mi entender, la transformación que él propone en términos filosóficos es fundamentalmente importante para poder entender justamente la construcción de la Kraftfolk. Entonces, como primer antecedente lo que encontramos es la corriente filosófica neoplatónica italiana del siglo XV, con representantes altamente reivindicados recientemente, como es, por ejemplo, el filósofo Marsilio Ficino, de quien tuvimos el año pasado el agrado de escuchar una presentación por parte de la doctora Andrea Pol. Y en este caso me gustaría traerlo a colación muy brevemente, porque es Ficino uno de los principales representantes de esta corriente, que realiza en principio una distinción entre magia natural y sobrenatural, que luego veremos cómo es tomada en el tratado de James, esta distinción conceptual, que es muy importante para poder entender su propio pensamiento. Otra cuestión importante que se destaca en la filosofía florentina es también otra distinción conceptual entre los conceptos de astrología natural y astrología judiciaria. Después veremos cómo la astrología juega también un papel importante en el pensamiento de James, y sobre todo a la hora de comprender los inicios o las puertas que se abren para los practicantes de magia justamente a través de la astrología. Otra cuestión importante que se destaca en el pensamiento de estos filósofos renacentistas es la relación entre la astrología y la demonología, y la magia y la astrología hay que entenderlas como una parte fundamental del obrar del filósofo mago astrólogo, como habíamos visto en la presentación que cité hace un ratito, ¿no? Todos estos temas ya los hemos estado
trabajando, escuchando en estos mismos ámbitos. Otro antecedente importantísimo que tenemos que tener presente es el del naturalismo renacentista, cuya corriente denominada como naturalismo tiene representantes que entienden que existe una continuidad espiritual en el universo y que la magia aparece como una confirmación práctica justamente de la continuidad espiritual de ese monismo ontológico. Todo esto que estoy diciendo son puramente antecedentes que nos van a servir en términos conceptuales para poder entender, insisto, el pensamiento de James. No solo en Italia está presente en el siglo XV este proceso de reivindicación de sabidurías antiguas, que bueno, como decía recién, traen a colación una fuerte reivindicación también de estos conceptos más relacionados con el paganismo. Tenemos que tener muy presente que en este momento, sobre todo en Italia, se empieza a producir un espíritu por parte de los filósofos renacentistas que tienen como objetivo empezar a dilucidar un poco más estos conceptos y más aún, quiero decir, los hacen formar parte de sus filosofías, de sus pensamientos filosóficos. No sin ciertos desafíos, vamos a decirles. Sabemos cómo termina la historia, por ejemplo, en el caso de Giordano Bruno, quien ha traído a colación varios de estos conceptos, no solo fue enjuiciado, sino que además fue quemado por la Iglesia en Italia. Entonces, me parece que esto es fundamental porque nada es casual en términos históricos y es justamente por el ímpetu que presentan estos autores que empezamos a tener un contacto un poco más cercano de nuevo con estos conceptos. No solo Italia, como decía recién, es donde se inicia. Podemos decir que es donde se inician estos antecedentes, pero continúan en territorio alemán. Esto es importante porque en Alemania se empieza a producir todo un movimiento relacionado con el ocultismo y la filosofía, lo podemos denominar como filosofía oculta, y por supuesto se empieza a estudiar con mucha mayor fuerza las cuestiones demonológicas. En este caso quisiera nombrar a filósofos como Cornelio Agripa, por ejemplo, y a su discípulo, que en realidad es más demonólogo que filósofo, a Johannes Bier. Me parece fundamental traer esto a colación porque es en este momento en Alemania donde se empiezan a establecer, como bien dice el PowerPoint, nuevos principios filosóficos para la distinción entre entre magia natural y sobrenatural, que ya la teníamos presente en la filosofía de Ficino, por ejemplo. ¿Por qué es importante? Lo adelanto un poco, porque luego con James lo que notaremos o veremos son fundamentos filosóficos que él va a plantear en pos de suprimir esta distinción. Luego veremos por qué suprime esta distinción entre estos dos tipos de magia. Pero es importante tenerlo presente porque justamente, tanto en el caso de Cornelius Agripa como en el caso de Bier, la distinción entre magia natural y sobrenatural, y entre paréntesis en el caso de Ficino también, determina cuál es el uso legal de una y otra con respecto a lo que podía llegar a pensar o a sostener la Iglesia de aquel momento. La magia natural, para decirlo brevemente, es aquella que está relacionada con la manipulación, podríamos decir, de los elementos de la naturaleza, mientras que la sobrenatural está más ligada a las cuestiones demonológicas y que no se pueden entender, o a prácticas, dice James en un momento, que no pueden ser encausadas o entendidas dentro de las causas naturales. Entonces, en este momento en Alemania, estos pensadores intentan darle una reivindicación a esta idea de magia natural, aunque siempre insisten que ellos no la practican, que no hay una práctica, en el caso tanto de Agripa como de Bier, que no hay una práctica específica de la magia natural. De hecho, en el caso de Bier, lo que ocurre es que él defiende este tipo de magia de alguna manera también para salvaguardar el honor de su maestro, el honor de Agripa. ¿Qué es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en los antecedentes alemanes? Bueno, que se distinguen diversos tipos de prácticas mágicas como legales y ilegales, como les decía recién.
Bier es uno de aquellos que es uno que justamente va a enunciar fuertemente cuáles son las diferencias y cómo identificar cuando una práctica mágica es legal o ilegal. Justamente la magia natural, por ejemplo, con el fin o en pos de defender a su maestro, la va a tratar como una práctica legal. Al mismo tiempo se realizan importantes investigaciones filosóficas en el terreno de la demonología, como decíamos recién, y se distingue específicamente la magia de la brujería. La magia va a estar mucho más relacionada con la cuestión teórica, va a estar mucho más relacionada con la, vamos a decirle, la especulación filosófica. Ya no va a ser un concepto de magia como lo pensaban los pensadores italianos, como es el caso de Ficino, que quizás lo podíamos pensar desde un punto de vista práctico también, sino que va a estar más ligada a saberes teóricos. Y aquellos que van a poder acceder a esos saberes van a ser todos aquellos hombres de letras que conocían muy bien el latín y muy bien el griego. Entonces la magia pasa a ser de alguna manera en este momento en Alemania una disciplina más ligada a los saberes filosóficos, a los saberes teóricos. Mientras que la brujería empieza a ser un tipo específico de práctica pagana y herética, obviamente, relacionada específicamente con un hacer práctico, muchas veces sustentada en la astrología. Luego iremos viendo cómo se relacionan los conceptos de brujería con astrología en el caso de estos pensadores, pero específicamente la diferenciación primera que tenemos que hacer entre una y la otra en el siglo XV en Alemania es que la magia está más relacionada a un saber teórico y la brujería está más relacionada a un saber práctico, a un hacer práctico, relacionado a la herbolaria, a la astrología, a la geomancia, que es el uso de las piedras y sus propiedades. Al mismo tiempo, y esto es importante también, en este momento se empiezan a distinguir a los practicantes de artes ocultas de acuerdo a su género. Si tenemos en cuenta lo que yo decía recién, que la magia en sí misma es un saber teórico y que a ella accedían únicamente aquellas personas que tenían un conocimiento muy profundo en distintas lenguas, pero entre ellas el griego y el latín, se decanta por lógica, que muy pocas mujeres podían acceder justamente a ese tipo de conocimiento teórico porque la mayoría no tenía acceso a la alfabetización. Entonces, justamente lo que se produce es que hay una distinción entre los practicantes de estas artes. Por un lado, los que van a ser llamados magos o van a practicar la magia van a ser los varones letrados, algunos varones letrados, mientras que la brujería va a estar destinada a un hacer más práctico, más rudimentario, si le queremos decir así, ligado al género femenino. Otra cuestión importante, en 1487 se publica en Colonia, en Alemania, el Manual Inquisitorial Maleus Maleficarum, que a mi entender, a mi juicio, representa en términos filosóficos el punto de quiebre en términos históricos en el que se empieza a sistematizar con mucha más fuerza la persecución contra la brujería, y específicamente contra las mujeres. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque para James, y esto a mí me resulta súper interesante, si bien va a tomar algunos de estos antecedentes alemanes para criticarlos, sí adhiere al hecho o a la idea que sostienen Kramer y Sprenger en el Maleus Maleficarum, que cada un mago hay 20 brujas. Entonces, claramente ahí hay una distinción en cuanto al género y al porcentaje, que encontramos obviamente una mayoría de practicantes dentro del género femenino. Después veremos por qué, tiene que ver básicamente con la composición o la debilidad, vamos a decirle, del espíritu del género femenino al lado del espíritu del varón. Bueno, y como decía recién, en este momento se sistematiza la acusación y persecución por brujería desde bases y fundamentos filosóficos. No quiere decir esto que antes no existieran manuales inquisitoriales, todo lo contrario, existen un montón previo a esta fecha. Lo que quiero decir es que, a mi entender, a mi juicio, después lo podemos discutir en cualquier caso, a partir del Maleus Maleficarum se sistematiza en términos filosóficos estos fundamentos que permiten una persecución mayor aún, en términos no solo filosóficos, sino también políticos, hacia las mujeres. Entonces, estos son los antecedentes en términos históricos, políticos, filosóficos, que empiezan a generar este germen, este terreno, empiezan a abonar
la aparición de un tratado demonológico como el Demonology de James. Y ahora sí vamos específicamente al contexto que existió detrás de la producción de la obra. ¿Por qué les armo una cronología? Porque me parece fundamental para poder entender todo el proceso. Este es un texto, es una fuente filosófica que depende mucho de su contexto. La motivación principal de James para escribir este texto fue personal y tenía que ver justamente con un encuentro que él había tenido con hechos de brujería, de artes ocultas, como les dice él. Y les armo la cronología para que podamos entender bien cuál es el contexto en el que James escribe esta obra. Bueno, acá como verán yo les voy poniendo como epígrafes chiquititos en el PowerPoint con un poco más de información. Vale aclararlo, James Stuart, que nació en 1566 y murió en 1625, fue el príncipe real de la corona escocesa, hijo de María I, de quien vamos a hablar después brevemente. Primera de Escocia y de Enrique Estuardo. Luego sería coronado en 1601, acá no lo puse, pero sería coronado en 1601 como el rey James VI de Escocia y luego en 1603 como James I de Inglaterra y obviamente del territorio irlandés posteriormente. En cuanto a la cronología, me parece importante destacar, fíjense la fecha en la que fue publicado el manual, que es 1597, todo esto empieza en 1589. Esta historia, la historia detrás del Demonology, empieza en 1589, porque en este momento es cuando ocurren una serie de altercados marítimos en la costa de Oslo que tienen como víctima fundamental a la prometida del rey James, que era Ana de Dinamarca, la princesa y heredera del trono de Dinamarca. Lo que se produce luego de este altercado, que no es fatal, es decir, no le causa la muerte ni mucho menos a la princesa, sino que es simplemente un accidente marítimo en su viaje de Dinamarca hacia Inglaterra. Tienen que parar a resguardarse de la tormenta en las costas de Oslo. James va a buscar a la princesa a Noruega y viajan juntos hacia la costa inglesa, donde vuelven a tener otro altercado, pero nuevamente fue sorteado por el capitán del barco y pudieron llegar a tierra sanos y salvos. En ese mismo año, a los pocos meses después de esta situación, se produce obviamente la unión de las coronas inglesa y danesa a través de las nupcias del príncipe James y de la princesa Ana de Dinamarca. Esto es importante porque James va a atribuir las causas de estos altercados, de estos incidentes marítimos, a específicamente hechos de brujería en su contra. Porque insistía o entendía que había miembros de la familia real que estaban involucrados en estos hechos, justamente porque lo que querían era evitar la unión de las dos coronas y al mismo tiempo evitar que él asumiera el trono que le correspondía en la línea de sucesión. Luego veremos a quién culpa, que es un primo de él, que es el que será condenado por él como el concertante, digamos, del acto mágico o el hecho por brujería. En 1590 lo que se produce es un proceso judicial que fue llamado luego como los juicios de Nordberwick. ¿Qué ocurre en estos juicios? Bueno, justamente a quienes se lleva al estrado y a quienes se enjuicia en este momento es a aquellas personas que James acusa de brujería de haber generado estos incidentes en alta mar contra él y su prometida. A los juicios se llevan al estrado alrededor de 13 personas. James insiste en que el número de involucrados en estos hechos no es al azar, no es aleatorio, menciona el número 13 como un número maldito, entonces a él le cerraba por todos lados que esta gente hubiese sido la culpable de lo que a él le había pasado en el mar. Y efectivamente se enjuician dentro de estas 13 personas, creo que lo digo un poquito más adelante, ahora veremos, pero si no lo adelanto, se encontraban no solo nobles, partes de la familia real, como es el primo de James, sino que además se encontraban algunos nobles y sobre todo mujeres plebeyas, partes de los súbditos, digamos, del rey. Y en particular,
un hombre de letras llamado John Fian, que va a cobrar un importante papel en estos hechos, porque justamente va a ser el protagonista de un panfleto que va a empezar a circular en 1591 y que fue escrito mayoritariamente en Inglaterra. Después vamos a trabajar un poco sobre eso, donde se cuenta, el panfleto se llama News from Scotland, y lo que se cuenta ahí mayoritariamente es el proceso judicial que se le hace a este John Fian, que era un hombre de letras y que es el acusado por parte de James de ser el mago que lleva adelante el sábado, la reunión sabática, el ritual, la liturgia maligna en este caso. Entonces, en 1590 son los juicios, en 1591 aparece este panfleto, y en 1597 recién se produce la publicación del Demonology, que justamente James la publica con la intención de justificar de alguna manera los hechos que se produjeron en los juicios. Es una manera de brindarle al lector y a la sociedad en ese momento fundamentos filosóficos, lógicos, según los cuales no solo existe la brujería, sino que además es condenable. Y pone por caso, muchas veces, reiteradas veces, lo ocurrido en estos juicios de Norberwick. Como otra fecha importante, y en particular en 1603 se produce la coronación de James, como James I de Inglaterra, y en 1611, esto es importante porque dentro de los intereses de James, en términos teóricos, filosóficos, podríamos decir, no solo estaba la brujería, y era un ferviente cristiano, vamos a decirle, sino que además le interesaba escribir tratados, por ejemplo, en contra del tabaquismo. Esos eran como sus tópicos de interés. Entonces, en 1611 se publica una edición bíblica traducida del latín, del griego y del hebreo al inglés por James. Después vamos a ver que en realidad es un tribunal, es un panel el que traduce, pero la revisión final la hace James. Y esta Biblia es conocida como la versión del Rey James. Justamente, si la quieren buscar o quieren investigar un poco sobre esto, las siglas por las que se la conoce es KJV, que justamente es la abreviación de King James Version. Bueno, dicho esto, y teniendo presente esta cronología, vamos a avanzar un poquito en términos históricos hacia la Escocia de 1590, y específicamente a los juicios de Norberwick. Fíjense que yo acá, en esta especie de glosa que puse en el PowerPoint, les comento que entre las personas acusadas por brujería en los juicios encontramos a miembros de la familia real, hombres de letras y plebeyas. Quizá una de las figuras más famosas sea la de Gilly Duncan, quien moriría luego de las torturas de su amo antes de la finalización de los juicios. ¿Por qué digo, y esto va a sonar un poco marketinero, pero por qué digo que es importante? Porque sacado de contexto, obviamente, y sin tener cuidado por la cuestión histórica, Gilly Duncan es mencionada en una serie muy famosa que está muy en boga últimamente, que es Outlander. Entonces, no vean la serie si quieren saber algo de ella, porque en realidad no presentan los hechos tales y como fueron, pero bueno, ha estado un poco más, es un poco más famosa ahora, diríamos. Murió esta mujer, me gustaría hablar un poquito de ella, simplemente como para reivindicarla también, ¿no? Ayudar a esta lucha por reconocer y reivindicar las figuras de estas mujeres que han sufrido en el contexto político de estos tiempos, porque si bien son 13 las personas que son llevadas al estrado, en este caso, a la primera que capturan es a esta pobre chica que es Gilly Duncan, y que es capturada, digamos, por su señor. Ella era simplemente una sirvienta en la casa de un lord, que la encarcela justamente porque la descubre escapándose de noche, y que simplemente no volvía para dormir. Entonces asume que sus ausencias tenían que ver justamente con reuniones sabáticas / satánicas, y empieza a interrogarla, él mismo.
sin ningún tipo de autoridad religiosa, la acusa de brujería, y posterior a los incidentes marítimos que tuvo el rey, su amo la entrega a las autoridades, y obviamente tras el proceso de tortura, es esta chica quien empieza a nombrar a personas que en teoría habrían participado de la reunión satánica que tenía como objetivo, según el rey, hacer que su barco se hundiera y asesinarlo posteriormente. Entonces, fíjense que acá mismo también les comento que los tribunales de Nord-Berwick estaban ubicados tan solo a 20 millas de Edimburgo. Condenaron a 13 personas por el supuesto uso de las artes ocultas contra el príncipe James y su prometida. En este sentido, los juicios de Nord-Berwick deben considerarse quizás como el proceso político y jurídico más importante contra la brujería del siglo XVI en Escocia. Son justamente estos juicios, pues este proceso judicial, el que tiene una gran repercusión en términos políticos dentro de toda la isla y en este siglo en particular, y por eso me parece razón suficiente para investigarlo. Son absolutamente muy interesantes los registros que podemos encontrar sobre ellos, que justamente los encontramos en el panfleto que les mencionaba anteriormente. Bueno, acá un poco de datos, justamente esto que les decía antes, que el número de los acusados le resulta significativo a James porque considera el 13 no solo un número de mala suerte, sino que además es un número maligno. Entre los acusados encontramos una serie de plebeyas, entre ellas Agnes Sampson y Gilly Duncan, que son justamente a quienes enjuician. Primero, Agnes Sampson estaba acusada por ser la bruja de mayor jerarquía, vamos a decirle, en el Sabbath, era la maestra, podemos decirle, de Gilly Duncan, justamente, y es a quien esta chica, después de muchas torturas, anuncia su nombre, digamos, a su amo y torturador. Encontramos también al especialista en lengua latina y griega John Fian, que les mencionaba hace un rato, y al primo del rey, Lord Bothwell. Como se podrán imaginar, todos aquellos que estaban relacionados de alguna manera con el poder real, con la corona, no murieron en la hoguera, no murieron ahorcados, simplemente fueron exiliados. Sin embargo, aquellos que no tenían contactos quizás políticos no corrieron con la mejor de las suertes y terminaron o en la hoguera o en la horca. Fíjense que un poquito más abajo digo que, exceptuando algunos casos, la mayor parte de los acusados fueron enviados a la hoguera, ya que fueron encontrados culpables de intentar asesinar al futuro rey de su prometida, la heredera al trono danés. Entonces, ¿qué cabe destacar de los juicios? Que James necesita, en términos políticos, sobre todo luego de su coronación, reclamar o establecer, vamos a decirlo mejor dicho, establecer estos principios, estos fundamentos filosóficos que le van a permitir a él extender por todo su reino, durante todo el tiempo que dura su reinado, los principios filosóficos según los cuales hay que exterminar, porque utiliza estos términos en el Demonology, las prácticas por brujería. Este es digamos, el hecho fundamental que motiva a James a escribir el texto, los juicios de Nord-Berwick. En 1591, como les decía, otro registro que motiva a James a escribir este texto es este panfleto, News from Scotland, cuya autoría es desconocida. Sin embargo, Donald Tyson, que es quien traduce la fuente al inglés, en realidad no es que la traduce al inglés, sino que lo que hace es una edición especial del inglés de la época isabelina, que es un inglés no moderno, sino que está en un momento de transición al inglés moderno, justamente para hacerlo más accesible para los lectores justamente modernos. Y tiene un estudio crítico, la verdad es que muy importante y muy bueno, a mi entender, y por lo que estuve investigando, esta edición de Tyson es la mejor que tenemos hoy en día del tratado,
y que me parece fundamental decirlo porque, como les comentaba antes, tanto a Caro, a Marina y a Carlos, es muy difícil trabajar sobre estos temas justamente por la falta de estudios críticos que hay. No digo, ya la cuestión del español queda de lado, porque la mayoría de los textos están en inglés, pero es muy difícil encontrar textos críticos rigurosos sobre estos temas, entonces ahí también encontramos una dificultad. Bueno, como les decía recién, este panfleto, Tyson, que es este traductor, editor de Monology, considera que posiblemente esté basado en el relato de James Carmichael, que fue ministro de Haddington, sobre el juicio a John Fian. Recuerden siempre que es este hombre de letras al que se enjuicia y de quien se tiene el registro en este panfleto. Asimismo, Tyson considera que fue escrito mayormente en Inglaterra y no en Escocia, simplemente porque juzga el estilo narrativo de la época y deduce que fue escrito mayoritariamente en Inglaterra. Por su parte, William Wright, que es el hombre que aparece en la portada de este panfleto, es quien lo publicaría en la imprenta de Londres. Posiblemente Wright haya sido simplemente un editor del texto, pero no su autor. Entonces, el autor del panfleto no lo conocemos. No tenemos conocimiento de quién fuese su autor. El panfleto narra específicamente, como les decía recién, las declaraciones del profesor John Fian, hombre de letras, especialista en griego y latín, quien fue acusado de practicar la nigromancia y dirigir el sábado, que tenía como fin asesinar al entonces príncipe y a su prometida. James se basa en esto, y se basa en los registros, y obviamente en las audiencias que él mismo presenció en los casos de Norberg, para escribir finalmente el texto de Monology al que vamos a pasar ahora. Algunas cuestiones a tener en cuenta sobre, bueno, justamente las complicaciones a la hora de estudiar estos textos. Acá les coloqué en el PowerPoint el nombre completo del diálogo, que es The Monology, en la forma de diálogo justamente, dividido en 3 libros. Es un texto bastante complejo por momentos, sobre todo porque James todo el tiempo está haciendo referencias bíblicas a la versión de la Biblia que él escribe, o que él había empezado a traducir, mejor dicho, y de la que vamos a hablar dentro de un ratito. Eso por un lado, y por otro lado, todavía estamos en la presencia de un inglés muy categórico, le podríamos decir. Entonces, por momentos se vuelve un poco oscura la interpretación, pero es un libro de lectura relativamente rápida porque los libros son, dentro de todo, bastante cortos, y la edición de Tyson tiene, no solo tiene este estudio crítico que les mencionaba recién, sino que tiene todo un estudio de notas hecho que lo hace muchísimo más accesible al texto, sobre todo en lo que refiere a las expresiones propias o contemporáneas a James del idioma, que bueno, siempre son un desafío para quienes no somos nativos de esa lengua. Entonces, en lo que se refiere a las ediciones del tratado, contamos con la edición crítica de Donald Tyson para Llewellyn Publications de 2011, y a su vez, lo que tenemos que tener presente de esta edición es que Tyson se basa en una reimpresión, no en una reedición, sino una reimpresión que Bodley Head realizó en 1924 sobre el original de 1597. Eso nos lleva a darnos cuenta de que este texto está muy poco trabajado, se le prestó muy poca atención en términos filosóficos, entonces no tenemos verdaderamente ediciones que nos permitan estudiarlo como nos gustaría. O sea, quiero decir que todavía hay mucha tela para cortar en este tema y que hay mucho camino por delante por hacer, desde traducciones hasta reediciones, hasta nuevos análisis sobre el texto fuente. Y Tyson edita y Bodley edita el tratado por primera vez, Tyson edita el tratado por primera vez en inglés moderno, ya que originalmente fue escrito en un inglés transicional de fines de la época isabelina, y también incluye esta misma edición
Hay una que anda dando vueltas por internet, si a alguien le interesa la completa, yo la puedo facilitar, porque hay una dando vueltas por internet que no tiene la edición del panfleto News from Scotland, pero la que yo encontré sí la tiene. Obviamente estamos hablando de ediciones que no han sido editadas en papel, son ediciones en PDF, entonces por momentos resulta difícil encontrar las ediciones completas. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que hay una edición que cuenta con este panfleto y es interesante poder leerlo en conjunto con la fuente, justamente porque nos da una perspectiva mucho más amplia de, bueno, los motivos, ¿no?, filosóficos, políticos, por los cuales James escribe este tratado. Vamos ahora sí a la forma del diálogo, a la forma del texto, que justamente es un diálogo entre dos interlocutores. Uno de ellos es llamado Filomates y el otro es llamado Epistemón. Este último es considerado, o lo podríamos llegar a interpretar como el alter ego del mismo rey, es decir, del mismo James. Y tal y como lo indica su título, está dividido, o este tratado consta de 3 libros específicamente. Hice como un breve resumen del contenido de los 3 libros. Nos vamos a enfocar hoy en el primer libro, justamente para no extendernos demasiado. El libro 2 y el libro 3 quedará para el próximo encuentro. Pero sí quería hacer una breve mención del contenido de los libros específicamente, porque me parece importante para que vayamos entendiendo luego, a modo de cierre, cuando terminemos nuestro segundo encuentro, cómo es que se construye justamente la figura de la bruja o la Craftful. En el libro 1, básicamente, en términos de resumen, lo que se prueba es la existencia de la brujería y de las brujas. En los primeros libros lo que se pone a prueba es justamente por parte de su interlocutor, Filomates, la existencia de la brujería y las brujas, y James intenta dar toda una explicación religiosa, filosófica, podríamos decirle, de justamente la existencia de las mismas y de la disciplina de la brujería. Asimismo, se prueba la distinción entre la magia, necromancia y la hechicería, brujería. Acá James lo que realiza justamente es una distinción entre la magia y la hechicería. Magia es sinónimo de necromancia para James, y la hechicería es sinónimo de brujería. No sé qué es este parte. Otra cuestión importante, otro punto importante del libro 1, prueba la distinción que existe entre los magos nigromantes y los hechiceros o hechiceras brujas. Es decir, hay una distinción, no solo en términos disciplinares, no solo distingue la magia de la brujería, sino que a su vez distingue al mago de la bruja, específicamente. Se dedica unos cuantos capítulos, es más, le dedica todo el libro 2 a, bueno, justamente a describir la figura de la Craftful, que es la bruja. Y otra cuestión importante es que prueba que todas las artes ocultas son condenables, ¿sí? Acá retomo lo que había dicho al principio, justamente de los antecedentes renacentistas, tanto en Italia como Alemania, según los cuales los pensadores renacentistas dirimían, hacían una escisión entre la magia natural y la magia sobrenatural. Para James esta distinción no tiene validez. Es decir, que suprime la distinción entre magia natural y magia sobrenatural, y ambas son deshonrosas. No sé si existe esa palabra, si les podemos decir así. Ambas son ilegales para James. Esto es importante porque, según entiendo, después lo podemos charlar, obviamente, ¿no? Pero digo, según entiendo, la transformación que se produce justamente en el concepto de magia, o la transformación filosófica conceptual que está proponiendo James al concepto de magia, lo que genera, lo que produce justamente es que él pueda, a partir de esta transformación, generar los fundamentos filosóficos necesarios para la persecución de la brujería, que no ocurría antes de la misma manera cuando en el Renacimiento se distinguía la magia natural de la magia sobrenatural. Entonces esto es importante. Vamos ahora brevemente al libro 2 y al libro 3. En el contenido del libro 2 lo que vamos a encontrar justamente es una prueba de que la condena a las brujas se encuentra ya en las Sagradas Escrituras. Recordemos siempre que James tiene una propia versión de la Biblia. Esto es importante, esto se va a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando con la explicación de esta traducción que ofrece James. Pero él encuentra y propone
a su interlocutor Filomates en el tratado, toda una serie de pasajes bíblicos según los cuales ya encontramos en las Sagradas Escrituras una condena a las brujas y a la brujería. Pero ¿por qué digo a las brujas específicamente? Porque hay una persecución específica hacia las mujeres. El concepto que utiliza James en este caso es femenino. Por eso me parece importante que lo tengamos en cuenta. Otra cuestión importante, se prueba que ni la magia ni la brujería son producto del mal melancólico. Este es otro tema que estaba muy en boga en el Renacimiento, que es la cuestión de la melancolía, y su interlocutor Filomates justamente lo cuestiona y le pregunta si la brujería o esta posesión demonológica, de la que luego James va a hablar un poco más en el libro 2, no es producto justamente del mal melancólico. Filomates le dice, no puede ser que esta gente, en lugar de estar endemoniada, simplemente sea melancólica. Bueno, James obviamente da toda una explicación de por qué la brujería no es causa, no es efecto de la melancolía. Pero me parece súper interesante que estos temas salgan a colación en el tratado, porque justamente se nota que hay una lectura muy importante de parte de James de todo lo que es el contenido filosófico que había empezado a tener como cierta repercusión durante el Renacimiento, o al menos con más fuerza. Otra cuestión importante es que en este libro se prueba que la humanidad no puede sucumbir ante el accionar de las brujas. Justamente una de las explicaciones o mejor dicho, una de las objeciones que le hace Filomates es, bueno, si efectivamente existen tanta cantidad de brujas, o Dios permite, mejor dicho, que existan tanta cantidad de brujas, ¿cómo es posible que la humanidad no haya sucumbido frente a su accionar, digamos, que es maléfico, a fin de cuentas? James, de nuevo, da toda una explicación de por qué la humanidad no puede sucumbir ante el accionar de las brujas, y bueno, justamente tiene que ver con la debilidad él le dice, el padre de las mentiras, al maligno, nunca va a tener la misma fortaleza ni las mismas características que Dios. Entonces, bueno, ahí hay como una cierta protección espiritual a la que James va a acudir para poder responder a esta objeción. Y luego, finalmente, en el libro 3, se prueba que existen 4 tipos de espíritus, yo le pongo / demonios, porque varios de ellos son tratados por James en términos de lo que se conoce, o lo que se suele llamar en el ámbito de la magia como familiares, que son una serie de espíritus que supuestamente cuidan del linaje de las brujas, es decir, son espíritus que acompañan el linaje específico de cada una de estas mujeres. Y James más de una vez lo asocia con el poder de los demonios, a pesar de que no los llama de esta manera. Entonces me parece que por ahí estaría bueno marcar esta distinción y al mismo tiempo entender cuáles son sus diferencias. Como les decía, existen 4 tipos de espíritus o demonios. Aquellos que acechan a los hombres, al género humano en general, por medio de la posesión de objetos, aquellos que siguen y acosan individuos, aquellos que poseen individuos, vamos como haciendo una escala de mayor jerarquía, ¿sí? Cuanto más fuerte es este espíritu, más poder de acción tiene sobre el ámbito material, ¿sí? Sobre la materialidad. Y por último, aquellos propios de los elementos, es decir, de los 4 elementos, que son los que conocemos o se conocen dentro de la mitología celta como los feiries, ¿sí? Que son las hadas, los duendes y demás. Estos no son tan ofensivos, digamos, como los anteriores, sin embargo James tiene toda una perspectiva sobre ellos, hasta incluso en algún momento duda de la existencia de estos y cree que tienen que ver más con la necesidad de algunos por narrar cuentos que manden a dormir a los niños a la noche, simplemente. Pero bueno, los pone también en la lista, entonces me parece importante mencionarlo. Ahora sí, vamos a la cuestión filosófica específicamente, al contenido del primer libro. ¿Estamos bien de tiempo, Caro? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a específicamente la cuestión filosófica del libro 1. El libro 1 está compuesto por 7 capítulos, que como les decía antes, en la edición de Tyson son bastante accesibles justamente por el estudio que él compila y la cantidad de notas que hace al texto original.
Es una lectura relativamente rápida, los capítulos son cortos, pero son muy densos en términos filosóficos, tienen mucho contenido filosófico para empezar a estudiar. El primer libro entonces comienza cuando Philomates, este interlocutor de James, se presenta a él y le cuestiona la veracidad de unas extrañas noticias, dice en el texto. Cuando dice extrañas noticias, justamente se está refiriendo al panfleto News from Scotland, donde justamente no solo se narra el juicio a John Fian, sino que además se dice específicamente que toda esta gente murió por actos de brujería. Entonces Philomates lo que quiere es que James le explique justamente la existencia de las brujas, que aparentemente empezó como a circular fuertemente esta idea de la existencia de la brujería en este panfleto. Entonces James accede, obviamente, y comienza a hacer toda una fundamentación filosófica a través de las Sagradas Escrituras sobre justamente la existencia de la brujería. Y lo que prueba justamente en el capítulo 1 es que las artes ocultas existen para las Sagradas Escrituras. O sea, podemos encontrar, según James, la existencia de la brujería en la Biblia. Entonces Philomates le solicita, en este caso a Epistemón, que lo ilustre en su conocimiento sobre la Biblia y le explique básicamente cuáles son los pasajes en los cuales, es decir, que fundamente con el texto donde él encuentra la existencia de la brujería, porque Philomates no lo veía, no podía ver esta argumentación. Y James menciona alrededor de 5 pasajes, aunque en verdad dice que podría seguir mencionando muchos más, le menciona algunos que para él son los más importantes. Yo me voy a concentrar en uno solo de estos pasajes, porque me parece fundamental que entendamos justamente por qué lo mencioné y de dónde viene. Estos 5 pasajes son Éxodo 7:8, Samuel 15, Hechos 8, Hechos capítulo 16, versículo 16, y el que a mí más me interesa, que es del Éxodo, que es el capítulo 22, el versículo 18, que dice justamente algo así como, está ahí en el PowerPoint, "Thou shalt not suffer a witch to live", que justamente lo que significa, o lo que quiere decir traducido, es no dejarás vivir a la bruja. ¿Por qué me interesa este pasaje? Porque en verdad es un pasaje que está escrito de esta manera en la Biblia la versión de la Biblia del rey James, justamente. No es un término, el término witch, no es un término que aparezca en las ediciones anteriores de la Biblia, de las traducciones al inglés anteriores de la Biblia. Aparece de esta manera recién en su versión, que como decíamos fue publicada en 1600, en realidad fue publicada porque fue autorizada por la Iglesia de Inglaterra en 1611, pero él termina de revisar la última edición en 1604, es decir, un año después de haber sido coronado rey. ¿Por qué me parece importante? Porque si entendemos los antecedentes de las traducciones al inglés justamente de la Biblia, vamos a entender por qué él propone pensar esto de esta manera, al margen de que se corresponde lógicamente con el pensamiento que él tenía sobre la brujería. Pero lo que quiero decir es que encuentra un espacio, un lugar donde utilizar la palabra witch específicamente, que le va a permitir generar un fundamento religioso impresionante, que le va a permitir a él, si acordamos con esto, sobre todo digo, después de que la versión de esta Biblia fue autorizada, autoriza en términos religiosos, filosóficos y políticos a la persecución específicamente de las llamadas brujas. ¿Por qué me parece entonces interesante entender o estudiar un poco los antecedentes de la Biblia? Porque antes de la Biblia de James en inglés, encontramos en el siglo XV que los seguidores de un tal John Wycliffe tradujeron por primera vez las escrituras cristianas al inglés en el siglo XIV. Estas versiones fueron prohibidas en 1409, sin embargo, empezaron a circular fuertemente entre los eruditos del siglo XV y del siglo XVI. Es decir, que la primera versión manuscrita, así como muy rudimentaria que tenemos de la Biblia en lengua inglesa, son justamente estos escritos, estos manuscritos de John Wycliffe.
En el siglo XVI, en 1525, William Tyndale, contemporáneo a Lutero, tradujo el Nuevo Testamento y dejó inconcluso el Antiguo, ya que lamentablemente fue ejecutado por su trabajo de traducción bíblica, ya que no pudo terminar de traducir la Biblia al inglés. Esta fue la post-mortem, ¿no? Esta fue la primera versión autorizada por la Biblia, perdón, de la Biblia traducida al inglés. Y digo, y es importante porque fue aceptada por la Iglesia de Inglaterra. A pesar de que lo habían matado, se ve que después se dieron cuenta de que la traducción al inglés era muy fehaciente, estaba buena, y la acepta la Iglesia de Inglaterra, y durante el reinado de Enrique VIII la autorizan. Justamente esta versión de William Tyndale es la que va a nutrir de alguna manera todas las versiones posteriores que van a venir de la Biblia en inglés, y no, digo, todas ellas, y además la traducción que hace James. Esta Biblia justamente es la que luego será la base de la que fue conocida como la Gran Biblia. Otra cuestión importante a tener en cuenta con respecto a los antecedentes es que en 1553 se produce un quiebre con la Iglesia de Inglaterra, justamente porque asume al trono ya era reina de Escocia, pero asume el trono de Inglaterra en 1553, María I. María I era la madre de James, quien luego sería ejecutada justamente por sus amistades con la Iglesia Católica, porque justamente lo que hace María I durante su corto reinado es devolverle la fe católica a Inglaterra. En ese momento, justamente por esta presión política, por esta presión religiosa, un montón de eruditos ingleses especializados en las escrituras huyen a Ginebra y redactan, en base a la Gran Biblia, es decir, a la traducción de Tyndale, una nueva traducción al inglés de la Biblia que sería denominada como la Biblia de Ginebra. Sin embargo, en 1558, cuando asume Isabel I, luego de que María I sea ejecutada, en 1568, la Iglesia de Inglaterra responde con otra Biblia, a la Biblia de Ginebra, que no se adecuaba a los intereses de la Iglesia de Inglaterra, entonces no la utilizan como, ni siquiera llega a ser autorizada esa versión de la Biblia, responden con otra traducción de la Biblia, otra edición de la Biblia que se llama la Biblia de los Obispos. La cual, mejor dicho, es una revisión tanto de la Gran Biblia como de la Biblia que redactaron en Ginebra estos eruditos ingleses posterior a 1553. ¿Qué es lo importante decir de esto? Que la de Ginebra fue la que tuvo más alcance. Por eso, como no estaba sistematizado y no estaba consolidado en Inglaterra en ese momento cuál era la traducción de la Biblia que valía, porque mientras que la Iglesia de Inglaterra quería que la que se utilizara mayoritariamente sea la Biblia de los obispos, que era la que ellos habían propuesto, la que circulaba por una cuestión de economía, porque era mucho más barata, era la edición de Ginebra. Entonces, en este contexto, en 1601, James ya es coronado en Escocia como rey, y se presenta en ese momento en la Asamblea General de la Iglesia de Escocia para proponer una nueva versión de la Biblia, que justamente se ajustaría a la eclesiología y reflejaría la estructura episcopal de la Iglesia de Inglaterra y el ordenamiento del clero, que era lo que le interesaba profundamente a la Iglesia de Inglaterra. La traducción de esta versión de la Biblia fue supervisada por James, pero realmente fue traducida por 6 paneles de eruditos relacionados con las cuestiones bíblicas. Fueron 6 paneles que estaban compuestos por 47 traductores en total. Entonces, se destinó la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo y el arameo al inglés a 3 paneles de estos traductores. La traducción del Nuevo Testamento, que fue traducido del griego, se destinó a 2 paneles, y de textos apócrifos, que fueron traducidos del griego y del latín al inglés, estuvo destinada a un solo panel de traductores. Una vez que la traducción se consolida, James la revisa, y en 1604 queda terminada, queda finalizada. No es sino hasta 1611 que la autorizan, pero para este momento James ya tenía
el contenido específico con las especificidades propias de su propia versión bíblica. Esta Biblia es importante tenerlo presente porque quizás es algo que nosotros no tenemos tan en cuenta, pero fue utilizada por la Iglesia anglicana y la protestante inglesa, y durante el transcurso del siglo XVIII, la versión autorizada de James había reemplazado la Vulgata latina, que era la que se utilizaba, era como la versión estándar de las escrituras para los eruditos de habla inglesa, era la que más se utilizaba. En este momento, la versión de James es la que empieza a cobrar mucha más fuerza. Y de hecho, yo esto no lo sabía, me enteré con toda esta investigación, que la versión de James es referenciada en el Leviatán de Hobbes. Entonces, evidentemente, digo, en términos no solo religiosos, sino también filosóficos y literarios, tuvo una repercusión muy importante esta nueva traducción que propone James de la Biblia. Bueno, entonces, como para ir cerrando esta cuestión de la versión de James, me parece importante recalcar de nuevo, volver un segundo a este pasaje del Éxodo, donde James modifica específicamente el concepto sorcerer en inglés, que si bien, digamos, está relacionado con la práctica mágica, no necesariamente distingue específicamente un género o el género asociado a lo femenino. Lo que sí tenemos que tener presente es que James hace todo un trabajo de análisis lingüístico de la palabra original del hebreo, de este pasaje, y como hace referencia específicamente la palabra hebrea al género femenino, James se siente con toda libertad muy suelto para poner witch en lugar de sorcerer, que era la otra traducción posible a este pasaje. Entonces, de nuevo, me parecía importante traerlo porque justamente este pasaje es uno de los más conocidos, o sea, si uno se pone a investigar primariamente, así como muy intuitivamente, sobre esta versión de la Biblia de James, el primer pasaje que va a salir es este justamente porque fue uno de los más controversiales y fue uno de los que más impacto generó, porque era la primera vez que se incluía esta palabra en inglés en una de las traducciones de la Biblia. Entonces, me parece importantísimo aclararlo. Bueno, dicho esto, en el capítulo 1 entonces se demuestra por medio de las escrituras, James le demuestra a Filomates que por medio de las escrituras se puede probar la existencia de la brujería. En el caso del capítulo 2 avanzamos un poquito, y James lo que explica, o lo que le quiere demostrar perdón, James no, Epistebón, pero son análogos, entonces sepan que si yo digo James me estoy refiriendo a Epistebón. Lo que le quiere demostrar es qué clases de pecados justamente cometen los practicantes de estas artes, que son ilegales, justamente, la división de las mismas y por qué hay quienes se sienten atraídos a practicarlas. Y una de las cosas que dice James en este capítulo que a mí me parece súper interesante es que si bien el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, porque una de las cosas que le dice Filomates es si nuestra naturaleza en parte es divina, ¿por qué pecamos de esta manera? ¿Por qué nos alejamos de la verdad divina? James lo que le dice es que si bien el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, luego de la caída, luego del pecado original, la naturaleza humana se restaura en parte, se restaura por la gracia divina, pero que en este momento en particular de la historia de la humanidad debe ser elegida. Ahí James introduce, a pesar de que no lo dice, la cuestión del libre arbitrio, que bueno, en otro momento la podemos llegar a discutir en mayor profundidad, y que entonces elegir estar cerca de Dios depende específicamente del hombre. Entonces algunos elegirán, sí, efectivamente, volverse hacia la gracia divina, y otros elegirán seguir el camino de las mentiras y obviamente relacionado a la malignidad. Entonces James, a partir de ahí, lo que hace es dividir en términos teóricos estos pecados que están anclados estrictamente a estas artes ocultas. Y los pecados son dos. Están aquellos que pecan porque rechazan a Dios y a su gracia sin saberlo, es decir, no son conscientes de este rechazo,
y están aquellos que lo hacen a conciencia. Entonces, esto es importante porque la condena para unos y otros será distinta, ¿sí? Porque no es lo mismo pecar a conciencia que pecar sin saberlo, dice James. Y automáticamente luego pasa a dividir las artes en dos, las artes ocultas en dos. Como decíamos antes, la magia o necromancia quedan por un lado, y la hechicería y la brujería quedan por el otro. La distinción es muy parecida a la que se hacía en Alemania en el Renacimiento, ya que tiene que ver con que la magia y la necromancia estará estrictamente relacionada con un saber muy superior, muy relacionado a sabidurías antiguas y a la conformación no solo de elementos mágicos, sino también de círculos, de conjuros, le dice James, círculos que les permiten a los magos conjurar de tal manera eh, para hacer que ciertos espíritus se presenten ante ellos. Y por otro lado, la magia o la brujería, que está ligada estrictamente a este hacer práctico, de nuevo, relacionada a la astrología, relacionada a la adivinación, etc. Otra cuestión que marca fundamentalmente James en este capítulo es esta idea de que, bueno, Filomates lo que le dice es, pero entonces, ¿el diablo tiene el poder de leer las mentes de los humanos? No, por supuesto que no, le contesta Epistemón, porque claramente no es omnipotente como Dios, sino que el diablo se acerca a los humanos por tres pasiones principales que percibe en ellos. La primera es la curiosidad, que recordaremos que en el caso del siglo XV, aquellos filósofos que investigaban sobre la magia y sobre la astrología, en general eran acusados por la Iglesia de curiositas. Entonces, claramente este pecado subyace en el tiempo y llega hasta James, y James dice justamente que aquellos que van a sentir curiosidad por las artes ocultas van a ser aquellos que estén más letrados en la filosofía, por ejemplo. Es decir, los más propensos a cometer este pecado son los filósofos que luego se transformarán en magos y en nigromantes, si continúan por este camino. Y las otras dos pasiones son la venganza y la avaricia, que están más relacionadas con el hacer de las brujas, dice James. Entonces, me parece fundamental en este caso la distinción justamente que hace James, porque de nuevo la distinción no va a ser únicamente en términos teóricos y prácticos, sino que va a incluir específicamente el género de los practicantes y va a tener claramente una repercusión política en este sentido. Luego, en el capítulo 3, voy a intentar avanzar un poquito más, James lo que hace es realizar una breve mención de la etimología de la palabra magia. Esto a su vez nos da como una intuición, nos permite intuir al menos qué tipo de fuentes filosóficas estaba leyendo James en ese momento, tanto si eran fuentes directas como si eran indirectas por medio de justamente traducciones o ediciones críticas de filósofos renacentistas. Se enfoca entonces en mencionar brevemente la etimología de la palabra magia y retoma los usos que hacen de ella sabios persas, caldeos específicamente menciona, y griegos, quienes según James la consideran deshonrosa, consideran a la magia deshonrosa. Obviamente nosotros sabemos que existen dentro de la filosofía griega, sobre todo dentro de la literatura clásica, reivindicaciones, al menos, no sé si reivindicaciones, pero al menos no percepciones tan negativas de la magia y de la brujería, a pesar de que a Circe y a Medea se las tenía como mujeres malvadas, sabemos que hay una mención muy importante, una presencia muy importante de estos temas en la literatura griega. A su vez, lo que hace en este capítulo es diferenciar entre la necromancia y la brujería. James insiste todo el tiempo en distinguir estas dos. Durante todo este libro, durante todo el libro 1, se va a dedicar específicamente a distinguir entre la magia y la brujería específicamente. ¿Y cómo lo hace? Dice que los nigromantes, los magos, son justamente los practicantes de la necromancia, son los maestros y conductores del diablo ex pacto. Es decir, ellos en alguna parte del diálogo los llama como, y lo dicen estos términos, estúpidos pedantes,
porque dice que los hombres de letras, tan ensimismados en sus pensamientos y en su lectura, buscan, por su curiosidad, saciar justamente esa ansia de conocimiento, esa ansia de saber, y creen que van a poder dominar al maligno. A través de los círculos, a través de los conjuros, consideran que los pueden dominar. Y James dice, en cierto sentido sí, en tanto y en cuanto esto sea antes del pacto con él. Porque tanto con las brujas como con los magos se tiene que producir el pacto, el trato con el maligno, para que éste finalmente los pueda utilizar según sus fines. Como les decía recién, suelen ser hombres de letras los magos, eruditos, especialistas en latín y griego, vulnerables a la curiosidad por culpa del estudio, dice James, específicamente de la astrología judicial. Esta cuestión de la astrología la va a retomar en el capítulo 4, así que no me quiero adelantar, pero lo dejo ahí latente. Y luego habla justamente de la distinción y menciona a las brujas y a la brujería. Son expertas en el uso de lo que él denomina como herramientas del diablo, y son sirvientes y esclavas de él. Aquí es donde él menciona este porcentaje: de cada un mago hay 20 brujas, dice James en este capítulo. ¿Cuál es el accionar de los nigromantes? Específicamente le pregunta a Filomates, y él dice que se basa en 3 cuestiones, al menos. Invocan círculos y conjuros propios de sabidurías antiguas de los que pueden emerger todo tipo de espíritus, emplean la palabra de Dios en vano, y a su vez solo tienen control del ritual mágico en tanto estén dentro del círculo y aún no hayan pactado con el maligno. En tanto se produce el pacto, es decir, el diablo le ofrece la marca al mago, ya en ese momento pasa a ser simplemente un medio para el padre de las mentiras, como lo suele llamar James. En el capítulo 4 continúa, y como les decía recién, se va a detener un poco más en la cuestión, voy a avanzar con el PowerPoint, se va a detener un poco más en la cuestión de la astrología, y distingue estos conocimientos a su vez en 2. Esta cuestión de los conocimientos más rudimentarios, que son malignos también, que tienen que ver con el uso de encantamientos, la herbolaria, la geomancia y prácticas de adivinación, y otras que no pueden ser explicadas por causas naturales. Estas van a estar más relacionadas al hacer de la bruja. En cambio, lo que él denomina como escuela del diablo son los conocimientos más elevados que se tienen sobre la demonología y la magia. Y que según James, como les decía antes, todos aquellos que practican la astrología de alguna manera son vulnerables a caer dentro de lo que se denomina como magia o necromancia. Entonces, en este capítulo específicamente James delimita, hace una distinción entre astronomía y astrología. La división que utiliza es la misma que utilizaban los renacentistas. La astrología judiciaria, aquella que se dedica a la predicción personal, específicamente a través de la lectura de los astros, es ilegal. James la considera específicamente maligna. Y después está la astrología natural, que había sido defendida muy fuertemente por muchos filósofos en el Renacimiento, que James dice no es ilegal, pero es peligrosa. Porque es tan tentador querer conocer el futuro, que llega un momento que aquellos que conocen o entienden un poco de astrología comienzan a darle este sentido más judiciario. Entonces, una de las puertas por las cuales un erudito puede ingresar a la magia, a la necromancia, es a través de la astrología, dice James. Luego, fíjense lo importante que es poder entender estos antecedentes del Renacimiento, justamente porque James retoma muchísimo de estos conceptos, y que, insisto, es muy importante para poder entender qué es lo que está leyendo James en este momento. Sobre todo porque son conceptos y son temas, son tópicos que se fueron gestando en el continente, pero que efectivamente llegaron luego a territorio insular. En el capítulo 5 específicamente, y les prometo que ya voy terminando, en el capítulo 5 se trata sobre el uso y el estudio de los círculos mágicos y la magia, que es ilegal, y dice James, es una horrible negación de Dios.
Aquí en este caso James hace una referencia muy sutil, vamos a decirle, sobre las prácticas, sobre lo que él consideraba las prácticas y específicamente sobre el pensamiento de dos figuras importantes. Uno de ellos es Cornelio Agripa y otro de ellos es John Dee, quienes, si bien aseguraban que solo estudiaban la magia y la astrología en términos teóricos y no prácticos, James dice no engañan a nadie, todos sabemos que practicaban la magia, y culpa, en el caso de Agripa, por realizar una defensa a Agripa, a su discípulo John Beer, que justifica el uso de la magia natural, justamente. Otra cuestión importante de este capítulo es que se tiene que tener en cuenta que los rituales para James conllevan 4 elementos principales. En principio, la persona que conjura, que en este caso es el mago. Luego va a hacer una distinción en el ritual sabático. No puede participar, la bruja participa desde un punto de vista jerárquicamente menor. Quien concierta, digamos, quien lleva la batuta en el ritual sabático es el mago específicamente, que según James entiende, en el caso de las personas enjuiciadas en Orberwick, este mago era John Fian, este hombre de letras. Entonces, el ritual lleva 4 elementos principales: la persona que conjura, el conjuro, los ritos y palabras usadas en el mismo, y por último, los espíritus conjurados. El padre de todas las mentiras, dice James, hará lo posible por convencer al conjurante que debe pactar con él. Este es el doble juego y la trampa, dice James, de ingresar en el conocimiento de la magia, porque justamente estos eruditos, que son muy pedantes porque se consideran... utiliza un concepto muy parecido al sabelotodo, ahora no lo recuerdo específicamente, se piensan que pueden dominar al mal, y de lo que no se aperciben es que dentro del círculo están a salvo, pero el padre de todas las mentiras puede convencerlos de permitirle ingresar, y en ese caso tanto su alma como su cuerpo ya están perdidos, dice ella. Justamente porque el objetivo del diablo en este caso es apoderarse del alma y del cuerpo del nigromante. Así finaliza el capítulo 5. En el capítulo 6 explica básicamente que el pacto se produce en 2 sentidos, según los cuales el maligno se manifiesta a los magos. El primer sentido es en la forma en la que se manifiesta. El diablo se puede manifestar a los magos en bestias, en cuerpos sin vida, de ahí justamente la idea de nigromancia, en las páginas de un libro, que esperan ser leídas para su invocación, en muebles domésticos, en anillos y todo tipo de artilugios cercanos a la persona en cuestión. Y en efecto, es el otro sentido, que justamente el efecto es básicamente la petición del maligno, la petición que le hace al mago, que justamente tiene que responder a sus demandas, o realizar un tipo de trabajo específico. El capítulo 6 es dentro de todo un capítulo relativamente corto, donde se establece justamente este acercamiento, cómo es que se acerca el diablo específicamente al nigromante. Y en el capítulo 7, por último, Epistemón tiene que convencer, y con este se cierra el primer libro, Epistemón tiene que convencer a Filomates, que hasta ahora se ha mostrado bastante escéptico respecto a ciertas cosas a lo largo del diálogo, tiene que convencerlo de que en la Biblia se condena la magia, y lo hace a través de un caso específico, que es el caso de Moisés. Porque hasta ahora Filomates le dice: me convenciste de que existe la magia y me convenciste de que existe la brujería, pero aún así todavía no me has explicado por qué la tenemos que considerar como ilegal, si en las Santas Escrituras no hay ningún tipo de fundamento que evidencie justamente que estas prácticas no son loables, le dice Filomates. Entonces Epistemón utiliza el ejemplo, perdón, Filomates cita el ejemplo de Moisés y le dice: fíjate que en el caso de Moisés, él aprendió todo tipo de artes egipcias, y sin embargo eso no es condenado. ¿Por qué? Porque Filomates asume que cuando Moisés aprende las artes egipcias, también aprende la magia. Entonces, Epistemón le responde que si bien Moisés fue instruido en estas ciencias, de ello no se deduce que haya sido instruido en el arte mágico.
Y aún así dice, si hubiese sido instruido, no implica su práctica, que es justamente de lo que sí acusaba tanto a Agripa como a John Dee. Y a su vez, insiste Epistemón, que Moisés claramente, tras pasar 40 años en el desierto, maduró lo suficiente como para alejarse de este tipo de artes. Entonces, con esta argumentación termina convenciendo a Filomates de que en realidad Moisés no practicaba la magia, sino que todo lo contrario, lo que se busca mostrar en la Biblia de James, recordemos, es que hay un pasaje, hay una transformación en la figura de Moisés desde que sale de Egipto hasta que se transforma efectivamente hacia la palabra de Dios. Otra cuestión importante de este capítulo, y con esto cierra, y a mí me parece fundamental porque esto es lo que le permite a James darle paso al siguiente libro, es esta idea de, porque Filomates le pregunta, entonces, bueno, efectivamente, si la magia existe, la brujería existe, y los magos son condenables, ¿qué tipo de castigo entonces deben tener? Le pregunta Filomates. Y con esto cierra muy elocuentemente James el capítulo y dice, los magos deben recibir el mismo castigo que las brujas, pero su pecado es peor porque son conscientes de su negación al Espíritu Santo. Lo que él está diciendo es, los magos son conscientes cuando traicionan la palabra de Dios, cuando por su curiosidad, cuando por su interés de saber, se entregan al estudio de estas artes y pecan a conciencia. A pesar de que su pecado es peor que el que cometen las brujas, el castigo es el mismo. Entonces, recordemos siempre que estamos hablando de varones letrados. James no está diciendo que no hay que condenarlos, pero a mí sí me parece interesante destacar, y me parece muy curioso también, el hecho de que si bien su pecado es mayor, la condena es la misma que para las brujas. Entonces, ahí hay una distinción importante que hacer entre géneros, y específicamente menciona que el castigo fundamental es la hoguera, pero aquel que se declara como culpable y confiesa sus crímenes, no será quemado vivo en la hoguera, sino que primero será ahorcado por benevolencia y luego su cuerpo será quemado. Sin embargo, aquel que mienta en su declaración y diga haber sido inocente cuando en realidad fue culpable y luego se encuentra en la situación de tener que decir la verdad, justamente por un interrogatorio con torturas y demás, ese que mintió primeramente y dijo no estar asociado a las artes ocultas, no tendrá la posibilidad ni la benevolencia de ser ahorcado primeramente, sino que será enviado directamente a la hoguera. Es con estos temas, con esta última intervención de Epistemón, que se cierra el libro 1, y luego, posteriormente, lo que hará James es dedicarse exclusivamente en el libro 2 a hablar un poco justamente de la construcción de la Craftfolk y de su arte oculto, que es la craft. Craft es sinónimo de brujería para James. Estos conceptos son utilizados, como digo ahí, como sinónimos a los conceptos de bruja y de brujería, y en este sentido la Craftfolk es sinónimo de bruja y craft es sinónimo de la práctica de la bruja. Me parece importante destacar esto porque, como vemos, la estructura del tratado está justamente armada de esta manera, para que en el primer capítulo James hable específicamente de los magos y los nigromantes, en el capítulo 2 se va a dedicar específicamente a las brujas y a la brujería, y en el capítulo 3 se va a dedicar a los espíritus que pueden ser conjurados, al margen de todas las intervenciones bíblicas y filosóficas que puede ir haciendo en el medio. Entonces, creo que la que sigue es mi última diapositiva, ¿sí? Con esto cerraríamos el contenido del primer libro, y como decía Caro antes, el próximo encuentro es el jueves 4 de agosto, y los temas que vamos a tratar justamente es el libro 2, el libro 3, y vamos a cerrar hablando un poco de los fundamentos filosóficos a modo de conclusión de la construcción de la bruja. Todo esto va a tener mucho más sentido cuando abordemos el libro 2, que es justamente donde James se concentra en esto, pero no quería dejar de hacer una introducción a estos contenidos y a estos fundamentos filosóficos, y en sí al contenido del tratado, porque me parece interesante y creo que es un texto que en general no se suele trabajar demasiado, no se suele conocer, entonces me parecía bastante propicio que lo charlemos un poco y acá y aprovechemos el espacio. Así que yo voy a dejar de compartir,
la pantalla. Y bueno, eso ha sido todo por el encuentro de hoy en cuanto al contenido. Espero que les haya gustado. Sí, buenísimo, Mayra. Muchas gracias, la verdad que interesantísimo. Interesantísimo. Bueno, tomamos un ratito, si no te molesta, si no estás muy cansada, para comentarios, preguntas, no sé. Por supuesto, sí. Asociaciones libres. Quejas también podrían ser. No, quejas. Sí, pero... No sé si alguien quiere, a mí se me vinieron cosas a la cabeza, pero por ahí, si alguien quiere decir algo, sí, no, arranco yo. Te uso una pregunta, me quedé pensando, vos establecías las relaciones, viste, con los antecedentes, que a mí me parece re importante hacer ese trabajo porque nos da un marco, nos orienta en general, y hacías relaciones con la presentación de Andrea del año pasado, que trabajó sobre Marsilio Ficino, y la verdad que me parece buenísimo porque me parece lindo que se vayan como encontrando nexos entre los distintos temas que vamos abordando. Entonces, siguiendo ese método que pusiste, a mí se me venía un nexo con la reunión que tuvimos hace 15 días, que vino Nicolás Martínez y habló de Andrés el Capellán. Y el texto del Capellanus fue condenado, y en el sílabus, digamos, perdón, en el prólogo de la condena del sílabus, cuando se lo condena al tratado, que es el de amor, es un tratado sobre el amor, que se habló acá hace 15 días, se lo liga a las prácticas de nigromancia, de monología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de condena, porque esa es por ahí la que tenemos más presente, quienes tenemos presente ese tratado, pero hubieron varias de ese estilo. ¿Esas también están relacionadas como antecedentes en relación a lo que vos planteabas, de los antecedentes, digamos, de lo de James? Y podría ser, la realidad es que, ya te digo, la verdad es que James es muy sutil a la hora de hacer referencia a ciertos antecedentes. A los únicos que menciona específicamente en el prefacio del tratado es a Agripa y a Bier. Entonces daría la sensación de que la mayoría de las lecturas que hace de distintos, no solo de distintas fuentes, sino también de distintos filósofos, muchas veces son indirectas. Si él ha leído al Capellán y podríamos llegar a tomarlo como un antecedente, lo pongo entre signos de pregunta, la realidad es que no tengo una pista así como explícita en la obra como para asumir que es parte de esos antecedentes, pero bien podría ser, y de hecho lo podríamos llegar a corroborar cuando tenga bien armada cuál fue la biblioteca que usó James, que era básicamente la biblioteca real la que tenía, a ver si efectivamente allí se encuentra o podemos llegar a encontrar alguna referencia al Capellán. Quizás, ya te digo, quizás no lo leyó directamente, sino que según las fuentes a las que sí accedió, quizás haya habido alguna mención al Capellán y estos contenidos le hayan llegado al menos de manera indirecta. La realidad es que el conocimiento que tiene de la filosofía demonológica y de la teoría erótica, digo, como es el caso de Ficino también, no estoy segura de que la haya recibido de manera directa justamente por el pasaje entre el continente y la isla. Claro. Hay que ver cómo estaba nutrida su biblioteca para que yo te pueda decir si efectivamente es un antecedente o no. Si hay cuestiones demonológicas, probablemente sí. Quizás, te digo, no directamente con el Capellán, pero quizás indirectamente con otro autor le haya llegado. Puede Sí, ser. yo pensaba como en una tradición del estilo condenatorio, digamos así, porque el Capellán no habla de demonio, no habla de nada de eso, digamos, es otra, pero se lo liga inmediatamente su tratado a este otro tipo de tratados, digamos que... Claro.
como si se transmitiera la idea de lo que hay que condenar, digamos así. Claro, sí, porque además pensemos que justamente en el siglo XV, particularmente en el proceso que va del concilio de Basilea al concilio de Florencia, que es un proceso que se inicia en 1431 y que termina en 1445, se empiezan a producir toda una serie de manuales inquisitoriales en el contexto de estos concilios que nos llevan a pensar justamente, no específicamente en ese momento en la brujería, pero sí específicamente en la condena herética. Es decir, Claro. cuáles son todos aquellos actos, cuáles son todas aquellas inclinaciones pasionales incluso, como es el caso de la melancolía, que están ligadas a algún tipo de condena por parte de la Iglesia. Entonces es en este proceso, es en este periodo en el que mayoritariamente se produce este sentimiento que vos marcás frente a esta idea de la condena. Es como que en ese momento se empieza, por eso yo hacía mucho hincapié en esta idea de la distinción en este momento entre la magia natural y sobrenatural. Los filósofos insistían muchísimo en esta distinción porque muchas veces era justamente a raíz de ello que su vida Se querían correría peligro, salvar. ¿no? Los filósofos se querían salvar. Exactamente. Digo, algunos hicieron la distinción y sin embargo tuvieron un final horroroso como fue el caso de Bruno. Claro. Pero bueno, no, otros corrieron con distinta suerte, quiero decir, como por ejemplo fue el caso de Agripa. Y de Ficino, por supuesto, ¿no? Que fue condenado, pero sin embargo fue salvado de la hoguera porque tenía sus contactos políticos. Entonces, claramente aquellos que no los tenían corrían con una suerte distinta. Pero sí, a mí siempre me causa mucha gracia cuando hablan de la cacería de brujas y lo asocian a la Edad Media, porque en verdad los fundamentos de la condena y de la persecución empiezan a surgir más en el Renacimiento, Son más posteriores, posteriormente en el siglo XV y en el siglo XVI. Eh, obviamente. y de hecho, incluso hacia finales más fuertemente del siglo XVI, ahí en el umbral de la modernidad, quiero decir. Entonces, Sí, sí. eh, digo, esto también es algo que podemos marcar en términos historiográficos para defender un poco esta cuestión medieval. Sí, igual, bueno, si alguien quiere comentar o decir algo, por favor, abre bueno, dale, decí Norma y después yo retomo algo de lo que dijo recién. Hola. Bueno, muy interesante, no conocía mucho de esto, pero digamos, yo me especializo en temas bíblicos y efectivamente, vos hablaste mucho de la traducción de James, que obviamente tenía asesores hebreos, como vos lo dijiste, y es interesante, en el Pentateuco se hablan de las prácticas ocultas, se enumeran como 20 opciones de prácticas esotéricas, y obviamente hay una condena, son prácticas que deben salir del medio del pueblo de Israel, porque todo eso, a partir de que se conquista la tierra, o sea, una vez que terminaron estos 40 años del desierto y que el Moisés mago evolucionó, digamos, la única voz que debía escucharse era la del Dios de Israel, digamos, el Dios único. Esa era la verdadera fuente de sabiduría de las personas, y no la sabiduría que podía venir de lo pagano, la naturaleza y todas estas prácticas. No obstante, efectivamente, en el Éxodo, hay que sacar todas estas prácticas, pero en el Éxodo va directo a la mujer que ejerce la hechicería o la magia o la brujería. Por eso en el hebreo antiguo, por eso digo, no me sería mi significativo, o sea, entiendo tu punto de que lo traduce como witches o como witch, pero digo, es indistinto. O sea, el punto ahí es que habla de una mujer que practica, mientras que los hombres, o sea, que obviamente existían, no serían condenados a la muerte. Y después hay una historia muy interesante, que es la de la bruja de Endor, que es la que Saúl va a consultar, y que ella dice, bueno, nos están persiguiendo, o sea, hay persecución, o sea, no solo se condena, sino que hay persecución en la Biblia, y hay una casa de brujas en el Talmud. O sea, en la época talmúdica, que es posbíblica, se habla de un rabino, Samuel ben Shetach,
que hizo una casa de 80 mujeres que aparentemente vivían en una cueva en Ashkelon, en una ciudad, en lo que era en ese momento, bueno, en Palestina, en la tierra de Canaán. O sea que es buena la traducción de James. O sea, Sí. no sé si la forza para la witch, sino que es obvio, o sea, se habla de una mujer Capta el hechicera, sentido. bruja. Sí, sí, totalmente. Sí, lo que es interesante, a mí me resulta muy interesante, dos cosas de esto que me mencionabas que me encanta. La cuestión de esta bruja que habla con Saúl es mencionada en el tratado, James la trae a colación, en uno de sus argumentos para convencer justamente a Filomates de que la brujería existe en las escrituras, y trae a colación, no la menciona como bruja, sino que la menciona como pitonisa. Y esta relación oracular, justamente, que hace justamente con esta mujer, está relacionada también a la condena por las artes adivinatorias, que para James son parte de la brujería específicamente, y es absolutamente condenable. Y otra cuestión importante también, esto que vos marcabas recién, lo mismo marca Donald Tyson justamente en la edición crítica, y dice, está bien la traducción que hace James, lo que resulta interesante es que él en teoría le iba a probar a Epistemón que en ciertos pasajes de la Biblia la existencia de los magos, de los nigromantes, y en realidad se detienen las brujas. Eso es lo interesante, ese giro Claro. argumental que hace, que lo saca así como de pronto, cuando en verdad él estaba argumentando sobre la existencia, porque digo, como hace esta distinción, primero va a mencionar, tendría o debería mencionar la presencia de la magia, y sin embargo se enfoca en la presencia de la brujería. Cuando se habla de los magos egipcios, también se los habla de sabios. O sea, son sabios, esto que vos decías, de los eruditos, los letrados, son los sabios egipcios los que hacen magia, la mujer es la bruja, la hechicera. Tal cual. Sí, tal cual, absolutamente. Yo quería hacer una pregunta. Primero vuelvo a pedir perdón, no sé si se escucha bien. Sí, André. Perdón por no tener la pantalla prendida nuevamente, lo pido. Problemas técnicos. En principio, bueno, agradecerte, Mayra, por la exposición y por todo lo que nos enseñás sobre este tema, que creo que como vos decís, hay mucho también por seguir indagando. Yo quiero hacerte dos preguntas que creo que mencionaste en toda la exposición, pero me gustaría que vuelvas sobre esos dos puntos. En principio, si la obra de James, por más que no sea de carácter, digamos, jurídico como el Malleus, sí sirvió de base también en Escocia como manual para cazar, digamos, a las brujas, como fundamento, digamos, para la cacería de brujas en Escocia. Más allá que, insisto, no es un texto jurídico, es cierto, pero sabemos que el Malleus es un antes y un después en toda la fundamentación legal, ¿no? Entre comillas, de la cacería de brujas. Y por el otro lado, cuando él hace la distinción entre la magia natural y la magia sobrenatural, si hay en cierta forma una condena también a la naturaleza, si vuelve a condenar a la naturaleza, que es algo que creo que en el Renacimiento, y que se observa mucho también en la modernidad, empezó a existir esta reivindicación sobre la materia, una reivindicación sobre la naturaleza, pero para lo que yo llegué a entender, es como que él retrocede un poco a esta idea de condenar a la naturaleza en sí misma también. No sé si me equivoco, y si me equivoco, por favor, acláramelo, porque es interesante como la decisión en volver a retomar la división, pero marcando aún más lo demonológico en la naturaleza. Gracias, perdón. No pasa nada. Voy a lo primero, la cuestión de si el Daemonology marcó de alguna manera un fundamento, sí, no sé si podemos decirle jurídico, justamente como vos decías, pero sí podemos decir que es un antecedente, es un fundamento y un antecedente a la cacería en Escocia en estos siglos, en estos años, en términos políticos. Lo es lisa y llanamente, y marca de alguna manera también la perspectiva
que tiene James con respecto a la traducción bíblica que efectivamente realiza, porque lo que tenemos que tener presente es que quizás no el Daimonology, pero sí en el caso de la versión de la Biblia de James, es una de las que se utiliza luego durante unos años en lo que hoy conocemos como Norteamérica. Y no tenemos que olvidar que el proceso de la cacería de brujas llega hasta Salem y que, bueno, efectivamente, no lo sé a ciencia cierta, pero digo, efectivamente podría haber allí un antecedente muy importante en términos jurídicos también a la hora de enjuiciar a esas mujeres unos siglos posteriormente, quiero decir. Por supuesto que, digo, en términos legales, como vos bien decías, no podemos asumir que este texto fue escrito con esa intención, no fue escrito para hacer un fundamento, para formular fundamentos jurídicos, pero sí tuvo mucha repercusión y justificó de alguna manera también a los tribunales que enjuiciaban a las mujeres por brujería. Entonces sí, por supuesto, me parece fundamental la pregunta y ejerció un impacto impresionante en lo que tiene que ver con el proceso de la cacería en territorio escocés. Y con respecto a la otra pregunta sobre la distinción entre magia natural y sobrenatural, me parece súper interesante la pregunta justamente porque yo estaba intentando rastrear en el texto si hay efectivamente o explícitamente una condena a la naturaleza, y la realidad es que a mí me parece que sí, pero en cierto término. Porque cuando James distingue, mejor dicho, suprime esta distinción de magia natural y sobrenatural, él termina como diciendo que la magia natural o la magia más relacionada a los elementos de la naturaleza y que justamente es la que está más asociada a la actividad práctica de la brujería, no tanto a la magia, es condenable en tanto y en cuanto estos elementos naturales se manifiestan como una herramienta para el hacer práctico de la bruja. Las plantas, quiero decir, la herbolaria, la geomancia, siempre ronda esta idea de lo misterioso, ¿no? De esas propiedades ocultas que tienen estos elementos de la naturaleza y que, bueno, efectivamente hacen al ritual mágico y que no se presentan a una persona que no está iniciada, quiero decir. O sea, para poder acceder a ese conocimiento, que podemos pensarlo como un conocimiento simbólico si queremos, porque no es un conocimiento teórico, perdón, no es un conocimiento explícito, por supuesto que está ligado a esta idea del ocultamiento de las propiedades de la naturaleza, y no estoy segura, pero muy probablemente el hecho de que filósofos, digo, si lo leyó Hobbes, si Hobbes tomó esta edición de la Biblia de James, probablemente otros filósofos también podrían haberlo hecho, y ya en la Edad Moderna se empieza a gestar esta idea más relacionada, la ontología más relacionada al mecanicismo que a la naturaleza. Entonces me parece que quizás puede ser una, vamos a decirle así, una pata de la investigación, seguir rastreando en el texto de James si existe explícitamente una condena a la naturaleza. Te diría intuitivamente, en principio, que sí. Quizás habría que matizarlo, decir que hay explícitamente una condena, por ahí es muy fuerte, pero podría llegar a verla en estos términos, de condenar justamente las prácticas de la bruja por estar relacionadas a estos componentes de la naturaleza. No sé si respondí. Sí, sí, muchas gracias, en serio. Clarísimo. De nada, gracias. Yo puedo hacerte una pregunta más, que es un poco retomando lo que dice, ay, perdón que tengo el celular conectado. No lo puedo formular muy claro porque en realidad no es una cosa que había pensado nunca, pero escuchándote se me venía eso como una idea así. Porque en realidad, viste, bueno, vos sabés, yo he trabajado autoras que son previas y que han sido quemados en la hoguera. Me refiero a las místicas femeninas del siglo XIII. Y que las condenas ahí eran por herejía, digamos, eran como puramente teóricas. Entonces, se puede pensar como que en este proceso, porque las brujas también se las considera herejes, si yo no entiendo mal, también son brujas, porque por el mal que hacen, por las prácticas que hacen, no sé, pero a la vez son herejes.
escuchándote se me armaba una idea así, que capaz que es una locura y no tiene ningún asidero, pero como si se hubiera ido transformando desde cada vez más a la cuestión práctica, ¿viste? Como que al principio se las considera, porque Margarita Poret o la que denuncia a Hadevig que fue quemada en la hoguera, no, eran místicas, digamos, no tenían ninguna, eran teóricas, no tenían una incidencia en la sociedad porque transmitían su mensaje, pero nada más que eso. Sí, Puede es haber como una cosa que hay ahí también, una cosa de ligar más a la mujer a lo práctico, material, no sé cómo decirlo, y que se fue como llevando la condena progresivamente a eso y separándola del ámbito más teórico, digamos así. Sí, sí, por supuesto. De hecho, esa intuición que vos encontraste justamente es una pregunta que se hace Silvia Federici en su famoso El Calibán y la Bruja, donde ella se pregunta dónde está el quiebre o cuál fue el suceso que marcó la diferencia entre la persecución por herejía y la persecución por brujería. Ella dice, ¿qué fue lo que pasó en ese momento que de pronto se empezó a perseguir, se dejó de perseguir a los herejes, mejor dicho, no es que se los dejó de perseguir, pero se empezó a poner el foco más en la brujería como un tipo bien específico de herejía? Y yo creo que tiene que ver, y un poco retomo también lo que estábamos hablando recién con André, que tiene que ver con esto justamente, de que es en estos siglos, particularmente en el siglo XV en Alemania, justamente con la redacción del Maleus, donde yo encuentro que está ese quiebre, de alguna manera. Porque de nuevo, si bien había manuales inquisitoriales previos al Maleus Maleficarum, es, a mi juicio, después, bueno, obviamente lo podemos discutir, en el Maleus donde se establecen ciertos principios filosóficos desde ya, pero jurídicos también, contra específicamente la brujería como un tipo específico de herejía. Ya no es tanto al hereje, bueno, que está asociado quizás al paganismo, o que está por fuera de la religión cristiana, sino que es específico esta persecución y es contra las mujeres. Porque la mujer, sobre todo en el Maleus, ahora no recuerdo bien si es en el capítulo 2 o en el capítulo 3 del primer libro, donde justamente se hace una mención de que la mujer es más propicia a... Porque la pregunta era ¿por qué las mujeres, más mujeres que hombres? Y un poco también es la respuesta que da James con respecto a esto. En el Maleus, Kramer y Sprenger dicen específicamente la mujer porque es más débil de espíritu, porque es más fácil poseerla, porque es más fácil manejarla, porque es más dócil que el espíritu del varón. Entonces, por supuesto que esta pregunta que vos te haces va al corazón, va, digamos, como al núcleo de esta distinción entre la persecución eh, simplemente por herejía a, bueno, era una persecución mucho más específica que, de nuevo, tiene como practicantes específicamente a las mujeres. Digo, y toda esta cuestión política que hay detrás, ¿no? Porque frente a la persecución por brujería, lo que se termina generando es un odio hacia esa mujer anciana que vive en el pueblo y que de pronto podía ser la comadrona o podía ser aquella que curaba por medio de hierbas, o que conocía de qué manera curar ciertos males, y de pronto, frente a todas estas políticas, tanto seculares como religiosas, se empieza a buscar a un enemigo común por los desastres climáticos que por ahí sufrían los campesinos con respecto a la cosecha, porque a alguno quizás le habían robado parte de su ganado. Siempre la culpa la tenían que depositar en un enemigo interno a esos pequeños núcleos urbanos, justamente para que el poder, eh, tanto secular como clerical, no tuviera que hacerse cargo específicamente de esas situaciones que vivía el campesinado en ese momento. Entonces, me parece que ese quiebre, esa fundamentación filosófica jurídica tiene un alcance incluso más grande que el que pretendían, que es justamente una repercusión absolutamente cultural y social en la sociedad, en este caso renacentista. Entonces, no, me parece que es súper atinada tu pregunta y creo que mi respuesta va por ahí, digamos, que justamente es a partir de este momento donde se produce este quiebre.
de la persecución por herejía a la persecución por brujería, más fuertemente, porque no es que no existía antes del Maleu, sino que se sistematiza con el Maleu. Sí, sí, clarísimo. Gracias, Mayra. No, de nada. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar, consultar? Pedir consejos si es víctima de brujería. Creo que ya siendo las 8:30 deberíamos dejar Sí, descansar. sí, a María. estamos en tiempo, sí, estamos en tiempo, sí, sí. Sí, yo No, no hay problema, a mí también. me despegué un poquito del tiempo. Bueno, Mayra, muchísimas gracias. Realmente muy clara tu exposición, muy clara. Bueno. Bueno, nos vemos, tuvimos que hacer así esta vez, de distanciar un poco la primera y la segunda reunión por cuestiones de trabajo, así que en agosto vamos a tener el segundo encuentro, que Mayra va a seguir profundizando en las cuestiones filosóficas de esto, y bueno, les va a llegar la información por el Centro de Hermenéutica. Perfecto. Bueno, gracias Mayra, gracias a todas y a todos por estar, Gracias. por participar. Gracias Marina. No, muchas gracias, Mayra. Gracias, Carolina. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta la próxima.